quiero hablar del tema ojos espirituales. Ojos espirituales. Mucha gente no entiende esto. A veces hay personas que pasan muchos años en las iglesias, no han sido enseñados o endoctrinados o malas enseñanzas, pero hay dos mundos. Está el mundo físico, ese es el que nosotros vemos cada día, todo lo vemos delante de nuestros ojos, y estos ojos pues están diseñados para ver todo lo que nos rodea con los ojos físicos naturales. Pero está el mundo espiritual. El mundo espiritual, usted no puede ver las cosas del mundo espiritual con los ojos naturales. Usted necesita una visión espiritual. Y esa visión espiritual, como usted va a ver en este momento, viene con varios ingredientes. Primeramente, usted tiene que estar viviendo una vida consagrada a Dios. Ninguna persona en la carne, ninguna persona que no busca de Dios, no cultiva la presencia de Dios, va a adquirir esta visión espiritual. Y es importante tenerla porque es ahí donde Dios habla y enseña cosas que Él va a hacer, ya sea al hombre de Dios que está usando. Pero si el hombre de Dios escasea de los ojos espirituales porque no ha cultivado la presencia del Señor en la búsqueda espiritual, pues Dios, que es sabio, ¿para qué le va a mostrar algo cuando Él no lo va a ver? Y cuando Dios muestra algo, Él mismo da la interpretación de lo que mostró. Y hemos conocido, yo personalmente tengo muchas de estas experiencias, no siempre fue así. Tuve que ser educado por el Señor, tuve que disciplinarme a conocer las cosas que Dios me mostraba. Mis primeros años de conversión, pues no era así. También está el otro lado de este asunto, donde hay muchas personas que dicen, yo vi algo y no vio nada. Simplemente es un invento de ellos para hacer creer tal vez a otras personas que están en el Espíritu. Ahora, aquí mire cuidadosamente. Vamos a comenzar por aquí en 2 de Reyes, capítulo 6, dice, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, o sea, Eliseo, y aquí que el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carro. Este hombre sale por la mañana y se levanta, el asistente de Eliseo, y ve que el ejército había rodeado la ciudad. Y él ve, naturalmente, con sus ojos naturales, ve caballos, hombres de guerra, que tenían situada toda la ciudad. Él lo pudo ver, o sea, porque como estaba en la carne, él no podía ver el mundo espiritual. Él podía ver los caballos y los carros literales con sus ojos naturales. Pero él no podía ver el ejército de Jehová. Porque para ver el ejército de Jehová tenía que tener ojos espirituales. Y él no los tenía. Y eso pasa en las congregaciones, y eso pasa en las iglesias, eso pasa, como le acabo de explicar. Yo he tenido mucha experiencia donde Dios me ha mostrado cosas en mi casa, en la iglesia, y me quedo sorprendido. A veces he querido saber un poco de dibujar, para dibujar las cosas que me ha mostrado. Claro, y cada vez que me muestra una cosa, me da una explicación de lo que es. Ahora, este hombre aquí ve el ejército de Siria que tiene rodeada la ciudad y le dio miedo. Le dio miedo porque él pensaba de que Eliseo estaba solo.
¿Ve? Pero como Eliseo tenía ojos espirituales, podía ver el mundo espiritual. Su asistente no. ¿Ve? Por eso que el hombre de Dios que está metido con el Señor, pues sabe lo que Dios le muestra y no tiene temor. Ahora, si usted mira cuidadosamente, hay varias cosas que hay que aprender acerca de este concepto. Si usted mira bien, dice la palabra del Señor que le dijo a Eliseo: ah, Señor mío, ¿qué vamos a hacer? Estamos rodeados del enemigo. Nos van a atrapar, nos van a matar, nos van a capturar, nos van a llevar cautivos. Pero nótese, cuando uno tiene visión espiritual, cómo uno actúa. No le da miedo, no se siente de una manera atemorizado. Mire bien cómo funciona este asunto. Él le dijo, verso 16, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Eliseo mira, y cuando mira, él ve que el ejército de Jehová, en términos espirituales, había un ejército espiritual, en caballos, jinetes y todas esas cosas. Pero el criado de Eliseo no veía eso. Él veía simplemente el ejército natural de Siria. ¿Ve? Y eso pasa con el hombre carnal. El hombre carnal, cuando Dios se manifiesta, no ve nada. ¿Ve? Y como no ve nada, no entiende nada. Pero el hombre espiritual no. El hombre espiritual puede ver porque tiene ojos espirituales. Cuando Dios muestra algo, ¿ve? Se da cuenta que cuando usted tiene ojos espirituales, usted ve sus enemigos. Dios se los muestra, como le mostró Eliseo aquí, el ejército de Siria alrededor ahí, y Eliseo lo pudo ver. El otro le dio miedo, le dio pánico, porque dijo, ay, Señor mío, ¿qué vamos a hacer? Dentro de temor, nos van a matar aquí a todos. Pero entonces Eliseo, como está viendo los dos mundos, el mundo físico y el mundo espiritual, pues sintió paz. La Biblia dice, mire esto, versículo 17, y oró Eliseo y dijo, te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Nótese, para que una persona pueda tener ojos espirituales, tiene que haber una intercesión por un hombre ungido. Un hombre ungido, como en este caso, el caso de Eliseo, tuvo que interceder a Dios para que Dios le abriera. No era que el criado tenía los ojos cerrados porque pudo ver el ejército de Siria, pero sus ojos espirituales estaban cerrados. Él no podía ver nada espiritualmente hablando. Dice, te ruego, Jehová, versículo 17, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y él miró. Y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Él miró, ¿ve? La intercesión poderosa de un hombre ungido de Dios, no un charlatán, un hombre ungido de Dios. Dios le escucha y le abre los ojos. Usted está aquí, y los amigos que nos ven en sus países, y posiblemente las iglesias que van, ellos nunca tienen esta experiencia. Porque aunque Dios se manifieste, como dice la palabra, que Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, ellos no ven el mundo espiritual. Cuando Dios le abre los ojos al siervo de Eliseo, él pudo ver entonces no simplemente los ojos, el ejército con sus ojos naturales de Siria. Pudo ver que había otro ejército más grande ahí también, que dice que estaba alrededor de Eliseo. Y es importante porque esto hay que saberlo entender. A veces Dios me muestra cosas a mí con los ojos abiertos. Eso pasa muchísimo, principalmente aquí en la iglesia local. Dios me muestra cosas y yo las veo. Y no simplemente las veo, sino que me dice lo que es. ¿Ok? Pero hay otras ocasiones que para yo ver lo que Dios me está mostrando, tengo que cejar mis ojos naturales. ¿Por qué? Porque si Dios me va a mostrar algo que tiene que ser con los ojos cerrados,
es para que el medio ambiente, las cosas que yo veo natural, no me saquen de foco y pueda yo concentrarme en lo que estoy viendo. Pero cuando llegue ese momento, Dios mismo te indica, cierra los ojos. Usted cierra los ojos, si Dios te lo indica, usted ve lo que es. Y uno tiene que ser bien detallista, como por ejemplo como Juan. Juan, cuando el Señor le mostraba todas estas revelaciones grandes del libro de Revelación, Juan veía colores, veía figuras, todo él lo veía y lo escribía. En otras palabras, que cada visión que tuvo Juan, Dios le abrió los ojos a un espiritual y lo estaba viendo. Entonces él decía, veo una mujer, por ejemplo, veo una mujer sentada sobre las aguas, tiene color púrpura, tiene color oro, tiene en la mano esto, tiene en la otra mano otra cosa, porque entonces Juan estaba viendo y estaba escribiendo las cosas que él veía, amén, en el mundo espiritual. Y por eso fue que él escribió el libro de Revelación tan detallado, alabanza al nombre del Señor. Así que es importante, hermano, que usted entienda cómo funciona esto, porque yo siempre que le oro al Señor le pido sabiduría, le pido entendimiento, porque las cosas del Señor no se pueden conocer en la carne. No importa cuánta Biblia usted sepa, no importa cuántos años usted lleva de convertido, si usted no tiene ojo espiritual, pues de nada le sirve. ¿Por qué razón? Porque si yo le estoy orando al Señor por algo, amén, y Dios me lo muestra, porque el error de muchas personas es este. Ellos piensan que solamente Dios le va a hablar por profecía. Pero muchas veces Dios no habla por profecía. ¿Ve? Y decide hablar de esta manera. Entonces, como Dios no le habló por profecía, ellos están esperando que llegue alguien, un evangelista o alguien, y le diga lo que ellos quieren escuchar. No lo que Dios quiere decir. Lo que Dios quiere decir, ellos no lo aceptan, porque va en contra de lo que ellos quieren obtener. Ellos sí quieren que el Señor le ministre las cosas conforme a sus caprichos. Entonces Dios no le ministra por profecía y no creen cuando Dios ministra, y mucho menos Dios le ha dado ojos espirituales. Y es triste, hermano, porque Dios nos llamó a adquirir las riquezas del mundo espiritual. Lo del mundo espiritual es más valioso y es mejor que lo que usted puede ver en el mundo natural. Y yo me alegro mucho, me causa mucha alegría cada vez que Dios me muestra algo y yo lo puedo ver. Y lo pudiera dibujar, y los colores, los tamaños, todo se puede ver. ¿Ve? Pero para eso hay que tener ojos espirituales. Ahora, es importante que usted entienda que sin estas herramientas usted nunca va a poder ministrar. Vaya conmigo a Jeremías capítulo 1. Libro de Jeremías, mire la palabra del Señor. Capítulo 1, bendito el nombre del Señor. Y mire bien lo que el texto sagrado enseña ahí. Jeremías capítulo 1. Profeta poderosísimo, profeta Jeremías, el profeta llorón. Jeremías capítulo 1, ahora mire la palabra del Señor en el verso número 11. Mire esto. La palabra de Jehová vino a mí, dice Jeremías, diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Jeremías estaba, ¿qué ves? Jeremías tenía ojos espirituales. Jeremías comienza a mirar. ¿Y esto qué veo? Mira lo que yo estoy viendo, dice, en el espíritu. Ok, mire esto. Veo una vara de almendro. Nótese que el mismo espíritu te enseña y te dice lo que es. ¿Ve? Jehová le preguntó, ¿qué tú estás viendo, Jeremías? Con tus ojos espirituales.
No era que Jeremías estaba debajo de un árbol de almendro y estaba mirando las ramas, no. Se lo mostró en el espíritu, pero como él tenía ojos espirituales, ve una vara de almendro. No dijo una vara, sino él es bien específico. Yo veo una vara de almendro. Y cuando Dios muestra las cosas, en la mayoría de las veces da la interpretación de lo que el hombre de Dios con ojos espirituales está viendo. Porque Dios no me va a mostrar algo a mí o a usted si es que se lo muestra para confundirlo. ¿Ve? Yo he visto muchas cosas aquí en la iglesia que Dios me ha mostrado y me ha dicho para qué es. Claro, esto entra en otro tema del calendario de Dios. ¿Cuándo Dios va a cumplir eso? Ahora, si usted mira bien, dice la palabra del Señor, mire esto, y me dijo, bien has visto. O sea, tienes una buena visión espiritual, Jeremías. Estás viendo bien lo que te estoy mostrando. ¿Por qué Dios no le dijo a Jeremías, mira Jeremías, verbalmente, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro? ¿Por qué? Se da cuenta que Dios tiene muchas maneras de hablar su lenguaje. Él pudo decirle, mira Jeremías, voy a hacer esto y hazlo. Pero no, le mostró una vara de almendro. Claro, el almendro representa rapidez, velocidad. Porque el almendro es uno de los árboles que más rápido florece en su tiempo. Todos esos detalles hay que entenderlo como hacía Juan, el apóstol y otro de los discípulos, cuando Dios mostraba cosas en el mundo espiritual. Pero para eso se necesita la intimidad con el Señor. Yo tengo que sacar tiempo en la intimidad con Él. Y esta palabrita yo la repito mucho porque usted tiene que aprender esto. Si usted es una persona que es una oración seca, una oración enlatada, usted no ore la semana, mucho menos en la casa, y llega a la iglesia y de una oración de 3 minutos, pues usted no espere ver nada. ¿Ok? En esto hay que estar bien saturado de la presencia de Dios. ¿Qué ve Jeremías? Ve una vara de almendro. Ahora mire la palabra, sigue diciendo, versículo 12. Bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Lo que estoy haciendo lo va a hacer rápido. Entonces lo entendió, y usted, si es inteligente, usted ya sabe que si Dios le mostrara a usted o a mí una vara de almendro, significa que va a ser una cosa rápida. Porque ya nos dio la bendición de la interpretación, lo que una vara de almendro significa en el mundo espiritual. ¿Ve? Yo salgo soñando, usted sale soñando con árboles de almendro. Dios te está diciendo, voy a hacer cosas rápidas en tu vida o en mi vida. ¿Ve? Pero vuelve Jehová y le cambia a otra visión. ¿Ve? Jeremías, como tenía los ojos tan espirituales, tan agudizados, la oración, la consagración, la búsqueda espiritual. Dice la palabra, mire esto, versículo 13, vino a mí la palabra de Jehová por segunda vez. ¿Por qué? Porque hay cosas que Dios confirma. ¿Qué era lo que Dios iba a hacer rápido? Le dijo que iba a hacer algo rápido y se lo mostró en la vara de almendro. Pero ahora le va a dar interpretación. Porque Dios nunca muestra algo a sus siervos los profetas sin darle la interpretación, porque Dios no es un Dios de confusión. ¿Ve? Y cuando yo te muestro eso, yo estoy seguro, más que seguro, extremadamente seguro de que Dios va a hacer algo. Ahí no entra el cuándo lo va a hacer. ¿Ve? Son dos cosas diferentes. Está mostrando, voy a hacer algo, pero no le dijo en qué momento lo voy a hacer. Lo va a hacer rápido, pero no podemos mezclar, hermanos amados, una cosa con la otra. ¿Ok? Estas cosas hay que entenderlas bien, como si usted estuviera operando con un bisturí. ¿Ok? Por eso es que hay mucha gente confundida y, bueno, la iglesia está pasando, las predicaciones que usted ve en la televisión y escucha en la radio son como difamaciones al Señor. Se está viendo muchas cosas feas, desagradables, que no son de Dios, y la gente aplaudiendo. Eso le muestra a usted la ceguera y la carnalidad que las iglesias están. Alabanza en nombre del Señor. Ahora mire bien, versículo 13.
vino a mí palabra de Jehová por segunda vez diciendo, ¿qué ves tú? Y dijo, veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Jehová le mostró una olla, y no solamente le mostró una olla, le mostró que la apertura de la olla, estos son detalles que usted tiene que aprender si usted ve algo de Dios, si lo viera, estaba hacia el norte. O sea que la olla estaba hirviendo, pero estaba puesta, que estaba enfocada hacia el norte, no hacia el sur. Y es raro, porque nadie coge una olla de agua caliente hirviendo y la vira para que esté apuntando hacia el norte o hacia el sur, porque se derrama el agua caliente y se quema usted. Estos son detalles que usted tiene que entender. Veo una olla, dice la palabra, que hierve y su faz, o sea, el rostro, está hacia el norte. Uno tiene que ser detallista. Cuando Dios muestra a uno tiene que ver de qué color es, de qué tamaño es, en qué ángulo está. Todas esas cosas para que usted y yo podamos, hermanos amados, entender lo que la visión dice. Ahora mire el versículo 14. Me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. La razón por que tú lo ves así, de esa manera, es porque del norte vendrá el juicio de Dios. Es del norte donde se va a manifestar el juicio mío, y por eso fue que Jehová le mostró a Jeremías que la olla estaba siendo apuntada hacia el norte. Y estos son detalles importantes para que usted entienda y comprenda cómo funciona la visión espiritual. Porque hay mucha gente, hermanos amados, que ve muchas cosas raras, pero no son del Espíritu de Dios. Son cosas satánicas, demoníacas, confunden la gente. Bueno, hay tantas cosas que se pudieran decir de esto. Vaya conmigo a Revelación capítulo 1. Revelación capítulo 1, alabanza el nombre del Señor. Y mire la palabra de Dios en Revelación capítulo 1 y mire el verso 9. Revelación 1, 9. Alabanza el nombre del Señor. Es importante que usted aprenda esto. Mire ahí, dice la palabra. Yo, Juan, vuestro hermano y compartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, en Éfeso, en Esmirna, en Pérgamo, en Tiatira, en Sardis, en Filadelfia y en la Odisea. Ahora mire el verso 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿Se da cuenta, hermanos amados? Juan estaba ahí, estaba de espalda, pero entonces él escucha algo, oyó, ¿ok? Porque una de las cosas que se incluye en la visión es la audición. La audición. No solamente ve, pero oye. Y oí, dice él, y me volví, y cuando me volví, vi, ¿qué estaba viendo? Estaba viendo al Señor ahí, detrás de él, y un sonido de trompeta que estaba en medio de 7 candeleros. ¿Ve? Y es importante, nótese qué detallista es Juan. Juan comenzó a escribir todo eso inmediatamente, porque hay veces que Dios te da tiempo para que tú captures toda la información. Las cosas que son del Espíritu no se olvidan, están siempre ahí. Y uno se acuerda, yo me acuerdo todavía de visiones que Dios me ha dado a mí años atrás, y parece que fue hoy. Alabanza en nombre del Señor. Pero para eso, hermano, hay que estar en ese espíritu. Dice Juan, yo estaba en el Espíritu. ¿Ve?
Dios no le va a mostrar nada a usted si usted está en la carne, acostado viendo televisión o roncando en la casa. Usted no ve nada de esas cosas. Y por eso es importante la comunión íntima con Dios. Porque cuando uno está en la intimidad con el Señor, en el secreto de Jehová, como la Biblia dice, si mis siervos los profetas hubieran estado en mi secreto, yo le hubiera revelado las cosas que van a suceder. Y por eso es que hay mucha gente que hace oraciones, Señor, mira, yo quiero esto, ayúdame en esto. Pero como no están, ¿cómo se llama? Agudizados a lo espiritual, no entienden nada. Están esperando, porque han enseñado también, esto también en junio, que venga un profeta raro, quien quiera que sea, y le diga algo. Entonces usted lo va a escoger. No, Jehová me profetizó y me dijo, y no es del Señor. Es algo que es humano, en la carne, o alguien se enteró, y tú sigues viviendo un engaño. Alabanza en nombre del Señor. Y esto hay que cultivarlo. Esto no se aprende de la noche a la mañana. A mí me pasó un proceso, el Señor, de educación, un proceso educativo, porque las cosas de Dios son educativas. Y cuando Dios llama a una persona para algo, es para educarlo en cierta área. Alabanza en nombre del Señor. Los profetas, principalmente del Señor, los hombres que Dios usa a alto calibre, tienen que ser educados por el Espíritu. Lastimosamente todo el mundo está cogiendo para allá, y aquel me dijo en el trabajo y el otro me dijo acá, y después Dios me ministró, hermano. No sea un neófito, ¿ok? No sea una persona neófita. Pídele al Señor sabiduría para que usted no sea engañado y maltratado en las cosas espirituales. Y eventualmente usted comienza a conocerlo y cómo prospera. Y es mejor que Dios te muestre cosas, que te hable. ¿En qué razón? Porque a veces cuando Dios te muestra cosas, tú las ves y estás seguro de lo que yo vi. Pero cuando Dios te habla, te entra la duda. Porque tú dices, ¿habrá sido el Señor? ¿Habrá sido Satanás? ¿Habrá sido yo mismo? Y usted entra en una propia duda. Pero cuando usted ve algo ya que Dios le ha mostrado, dice, no, yo lo vi. Yo lo puedo hasta dibujar si fuera una persona con el talento de dibujar. Lo vi. Y lo vi así, y era tal color. Bueno, yo le puedo contar muchas cosas personales que Dios me ha mostrado a mí. Y esas cosas personales, claro, tienen un tiempo de culminación. No porque Dios, por ejemplo, me muestre algo a mí en este momento, implica que yo esta semana lo voy a recibir. Y usted se va a dar cuenta, si usted es un estudioso de la palabra, si es que lo es, lo dudo que lo sea, pero si es que lo es, Dios le va a dejar saber el tiempo que las cosas pasan. Alabanza en nombre del Señor. Ahora vaya conmigo al libro de Daniel capítulo 8. Daniel capítulo 8, alabanza en nombre del Señor. Y vaya al verso del 1 al 4. Daniel 8, del 1 al 4. Alabanza en nombre del Señor. Mire la palabra del Señor, es importante que usted la aprenda siempre, hermano. Porque si no estudia la palabra, nunca llega a ningún lugar. Daniel 8, del 1 al 4. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino, en la provincia de Elam. Vi pues en visión estando junto al río Ulai. Alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Mire qué detallista hay que ser. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro. Y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte, al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Nótese, Dios le muestra esto a Daniel. Daniel está junto al río,
Y Dios comienza a mostrar esto a Daniel. Pero mire qué detallista era Daniel. Veía que tenía 2 cuernos. Veía que un cuerno era más grande que el otro. Veía que el carnero como que atacaba los puntos cardinales constantemente. Y todos los detalles los veía. Porque esa es la visión espiritual. Por eso dice la palabra, y lo que yo vi, los que estaban conmigo no lo vieron. ¿Ve? ¿Por qué no vieron las cosas los que estaban con Daniel? Porque ellos primero estaban en la carne, segundo no tenían visión espiritual, y tercero no era propósito de Dios de que personas en esa condición vieran las cosas espirituales. ¿Ve? Entonces es importante, dice la palabra que Daniel todo el tiempo él apuntaba, alabanza el nombre del Señor, las cosas que Dios le mostraba. Si usted mira Daniel capítulo 7, versículo 1, dice, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones en su cabeza mientras estaba en su lecho, luego escribió el sueño. ¿Ve? Daniel tenía una libreta y un lápiz al lado de su cama. Y cuando él veía estas cosas, él escribía rápido lo que estaba viendo. Y eso es importante que usted lo aprenda. Porque a veces en esa visión, que la visión puede venir dentro de un sueño, caminando dentro de un sueño, viene esa visión. Dios te puede dar números, te puede dar nombres, te puede decir detalles que posiblemente se te van a olvidar el otro día. Entonces Daniel tenía esa práctica de que cuando Dios le mostraba algo, él lo apuntaba ese sueño, las cosas que Dios le mostraba. Y hacia el otro día, fresquecito, cuando se levantaba por la mañana, él podía decir, Señor, en su oración, esto que me mostraste, yo quiero que tú me hables. ¿Qué esto significa? ¿Qué esto significa? Quiero que sepa que tengo hambre de saber. Lo hizo muchas veces. Cuando el Señor le mostró a Jeremías los 70 años de cautividad, ¿qué hizo Daniel? En un momento dado, Daniel dice que estaba leyendo acerca de lo que Dios le habló al profeta Jeremías de los 70 años de cautividad. ¿Y qué hizo Daniel? Dice, yo me metí en ayuno y oración rápidamente. Comencé a buscar las cosas del Señor en ayuno y oración para que Dios me iluminara y me dijera lo que significaba el mensaje que le dio el profeta Jeremías de los 70 años. Entonces Dios, ¿qué hizo? Una manifestación espiritual, y Dios le habló y le mostró y le dijo las cosas. ¿Ve? Hoy día la gente no hace eso. Hoy día la gente tiene una antipatía al Señor. La iglesia hoy día no ora. Los hermanos en las iglesias no oran. Le da lo mismo venir al templo que no venir. Para ellos lo más importante es las cosas de la vida diaria. Lo material, el dinero, el trabajo. Ellos no están interesados en conocer las maravillas del misterio del reino de Dios. Y por eso tenemos hermanos en la iglesia, hermanos que ni estudian la palabra, ni la leen. Y si usted le hace una pregunta, por más sencilla que sea, no la saben. Porque su corazón está en lo material, en el trabajo, en lo que tienen. Le han perdido el amor a las cosas del Espíritu. Y esa es la condición que está la iglesia hoy día. Y usted ve a esa gente por el rostro y se ve que están vacíos, tan secos, llenos de problemas, de dificultades. Porque hay que hacer la pregunta usted mismo. ¿Cuánto tiempo de oración usted esta semana oró en su casa? Estoy casi seguro que usted dice, no saqué ni un minuto. Pero sí saqué mucho tiempo para el trabajo, trabajé overtime, saqué mucho tiempo para ir a las tiendas, hice muchas cosas, fui a ver a mis amistades, hice esto, hice lo otro, pero para Dios nada. ¿Y cómo tú quieres que Dios te use? Imposible. Cuando hay personas que están metidas con el Señor, buscando el rostro del Señor de día y de noche,
clamando a Jehová. Esa es la gente que Dios usa. Esa es la gente que Dios se manifiesta sobre ellos. Es importante, hermanos, que entendamos este principio de ojos espirituales. ¿Ve? Vuelvo y les repito, por su misericordia, me ha mostrado muchas cosas. Y yo aprendo de mis compañeros los profetas, cómo ellos trabajaban estos asuntos. Porque para eso es la palabra, para enseñarnos, para que aprendamos cosas del mundo espiritual. No hay nada más lindo, hermano, de que usted esté orando, alabanza en nombre del Señor, y de momento tú ves algo. Está ahí. Solamente voy a compartir una experiencia con ustedes de las muchas que tengo. Yo estaba un día en mi casa, estaba arrodillado en el cuarto, delante del Señor, llevaba orando un buen rato ahí, y de momento, cuando abro los ojos, sobre la cama hay una caja. La estoy viendo. La caja era de oro. Lo raro era, por eso le digo que las cosas del Espíritu no se olvidan. La caja alrededor, las 4 partes de la caja era oro, pero era oro liso alrededor. Pero el borde de la caja, arriba y abajo, era oro bordado. Oro bordado. Y yo me le quedo mirando, era tan y tan real que por poco yo quería cogerla con mis manos. Pero el oro ese era un oro como si fuera de cristal. Un oro como, no sé cómo explicarle, como un oro transparente, pero de cristal. Y cuando yo la vi, yo me quedé mirándolo y por poco la quería coger con mis manos. Y ahí en ese momento yo me pregunté, Señor, ¿qué es esto? Y me dijo rapiditamente, es un regalo que tengo para ti. Es un regalo que te he traído. ¿Ve? Esa es una de las cosas que yo quiero que usted entienda. ¿Ve? Yo no entiendo si esto viene dependiendo la altura espiritual que Dios le da a cada hombre. ¿Ve? Porque hay 3 tipos de pastores, hay 3 tipos de sacerdotes, hay 3 tipos de ministros. Lo vemos, es una enseñanza bien elemental que le he enseñado. Si usted es de 30, si usted es de 60 o si usted es de presencia íntima de Jehová. ¿Ve? En el tabernáculo se enseña eso. Había sacerdotes que eran de 30, que eran los que estaban en el altar quemando la carne asada en ese lugar de quemar la carne. Esos sacerdotes no podían entrar al lugar santo, porque la vestimenta y el calibre de esos sacerdotes del lugar santo era más alta que los de la carne asada. Hay pastores de carne asada, para que usted me entienda, que Dios lo tiene ahí, ese es su trabajito. Pero luego hay hombres de Dios, hay sacerdotes de Dios, donde son sacerdotes de 60, donde Dios lo tiene en otra misión, con una altura espiritual más alta, y los tiene, por ejemplo, en el lugar santo. Hay ese tipo de sacerdote. Pero hay un tipo de sacerdote de la calidad superior, como por ejemplo el que estaba donde estaba el arca. Y ese sacerdote ahí veía la gloria de Dios. Cuando Dios se manifestaba, ese sacerdote la podía ver. Se da cuenta que viene de mayor a menor. Los del lugar de sacrificio eran más, los del lugar mediano eran menos, y mucho menos el último. ¿Ve? El último, el que estaba en la revelación más alta, ¿ve? Ese era el que Dios le mostraba cosas, le enseñaba cosas. ¿Ve? Usted no puede comparar un sacerdote de Dios, un hombre de Dios, del lugar santísimo con uno de atrio. El de atrio lo único que olía era la carne asada, nada más. Y sacrificar animales. ¿Ve? Pero el otro no, el otro tenía una altura espiritual más elevada, más alta. Y eso pasa en las congregaciones, en las iglesias. Alabanza y nombre de Dios. Entonces mucha gente a veces quiere ser como otra persona, pero no puede porque no tiene la vestimenta
que Dios le ha puesto a cada sacerdote. Cada sacerdote tiene su propia vestimenta. Si usted mira las vestimentas de Aarón, por ejemplo, tenía un sinnúmero de colores y de flecos que representaban dimensiones más altas en la presencia de Dios. Entonces hoy día hay un evangelio tan ficticio y tan maltratado que usted dice, no, todos le servimos al mismo Dios. Es falso. Eso no es cierto. Y todos somos iguales. Mentiras del diablo. Tampoco es. En las cosas de Dios hay diferentes rangos. Como el que está en el ejército. Este es el soldado raso, el que pasa mapo, y hay generales de 4 estrellas. Y aunque están en el mismo ejército, no tienen el mismo nivel. Alabanza en nombre de Dios. Así son las cosas del Señor. Ese hermanito que se convirtió, pues está ahí en la carne asada. Entonces, a través de los años, Dios va a ir progresándolo conforme a cómo Dios decidió con esa persona. ¿Ve? Y es ahí donde mucha gente, yo escucho a veces la televisión, hermano, y casualmente hoy veía algo en la televisión, digo, sí, de la televisión, pero estaba viendo en mi celular, cosas diabólicas en las iglesias. Y la gente aplaudiendo y gloria a Dios, las multitudes. Y la gente no sabe que se estaba trabajando con un asunto ocultista dentro de la iglesia. Y hasta el pastor mismo está llorando. Porque hay mucho engaño y mucha maldad. Pero más que todo, engaño y maldad, hay mucha ignorancia en la palabra. Bueno, y repito, los hermanos no estudian la palabra. No la leen. No oran a Dios. Todo es el trabajo y el trabajo y el trabajo y el dinero. Y para arriba y para abajo en el carrito. Pero no sacan tiempo con el Señor. ¿Para qué Dios quiere una persona así? ¿A usarla para qué? ¿A traer confusión? ¿A engañar a la gente que está peor que ellos? Imposible. Así que es importantísimo, hermano, que estos principios sean conocidos bien. Vaya conmigo a Génesis 15. Génesis 15, alabanza en nombre del Señor. Y vayamos al verso 5 en adelante. Génesis 15. Comenzando del verso 5 en adelante. Otra porción preciosa de la revelación del Señor. Génesis 15, mire el verso 5 en adelante. Mire bien la palabra del Señor. Hablando de Abraham. Y lo llevó fuera. Es el Señor quien te muestra las cosas. Y lo llevó fuera. Cuando usted ve esa palabra, usted piensa que Jehová le dijo a Abraham, sal de la tiendita ahí que está con tu esposa y sal para afuera. Eso es lo que usted piensa. Pero eso fue lo que pasó. Lo sacó fuera. Sacó fuera que le dio un éxtasis. Le dio un éxtasis así como se lo dio a Pedro. ¿Te acuerdas, Pedro, aquel éxtasis que tuvo? Que veía animales, un manto que descendía del cielo con animales. Lo sacó fuera. Y otros hombres de Dios que Dios los ha sacado. Él los sacó afuera, Abraham. ¿Ok? Y la Biblia dice, mire esto. Y le dijo, mira ahora los cielos. Y cuenta las estrellas si las puedes contar. ¿Ve? Sacarlo fuera fue, le voy a decir esto, pero es bueno que usted vaya aprendiendo ya. Sacarlo fuera fue que él lo llevó y lo puso a ver las estrellas, pero no de abajo hacia arriba. Como usualmente hacemos nosotros, que miramos para el cielo y vemos las estrellas, no fue así. Sino que lo llevó por encima de las estrellas y él miró. ¿Ok? Y cuando él ve esa visión, ¿ok? La palabra dice, mire esto, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que tú de querer heredar? Nótese, si Abraham hubiera mirado las estrellas de abajo, solamente hubiera visto el lugar que él está. El área que él está mirando y ve este área. Pero cuando lo llevó por encima, él pudo ver toda la tierra y las descendencias. Él pudo ver en todos los países donde esta promesa va a llegar. Él pudo ver y veía la tierra abajo, así como si fuera un astronauta mirando desde arriba. Y vio todo eso.
donde Él iba a heredar todos sus países, gente en esos países por la promesa. Ahora, seguimos. Verso 7. Yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Le dijo, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, y una tórtola también, y un palomino. Diferentes animales con diferentes tipos de sangre. En otras palabras, cada animal tiene un tipo de sangre. Y cuando Jehová le está pidiendo una fórmula secreta para Dios mostrarle a Abraham las cosas que son. Por eso era que cuando Jehová pedía animales, tráeme un buey de 3 años, tráeme un carnero de 2 años. Y usted, bueno, ¿por qué? Porque son diferentes tipos de sangre y diferentes pesos de sangre. Y todas esas sangres conjuntas hacen una fórmula para cada tipo de pecado. Por eso que cuando una persona pecaba y hacía fornicación, por ejemplo, Jehová mandaba a traer cierto tipo de animales. Esa sangre de esos animales mezclada hacían la fórmula para perdonar pecado de fornicación. Si el pecado era de robo, no se podía usar esa fórmula. No se aplicaba. Entonces Dios manda a buscar otro tipo de animales y con esa sangre, con diferentes volúmenes de sangre y fórmulas de sangre, perdonaba ese pecado. La única sangre que existe, que tiene todas las capacidades de perdonar todo tipo de pecado, fue la sangre de Jesucristo en el Gólgota. Con esa sangre se puede perdonar todo tipo de pecado, pero solamente la sangre santa de Jesús, cuando fue crucificado en el Gólgota. Ahora, yo creo que mire algo. Mira la palabra en el versículo número 10. Mire el verso número 10. Dice ahí la palabra del Señor. Mire esto. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad enfrente de las otras, mas no partió las aves. Y descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, que son tipos de demonios atacando a Israel. Y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió un sueño a Abraham, y aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. Mire, en estas visiones Dios te muestra de antemano cosas que van a pasar en el futuro. Abraham nunca vio el Éxodo. Abraham nunca vio a Moisés. Abraham nunca vio la esclavitud en Egipto, pero Dios se lo dijo de antemano. ¿Ve? ¿Por qué? Porque en esta visión que Dios le mostró a él y estos sacrificios que hizo, él pudo ver claramente, dice que veía aves de rapiña, todo eso lo estaba viendo él en la visión espiritual. Aves de rapiña que venían y atacaban. No era que Abraham estaba viendo un video, era que Dios se lo estaba mostrando y él lo estaba viendo ahí. Alabanza en nombre del Señor. Eso es lo que le quiero que usted entienda. Ya usted sabe que si usted tiene un sueño con aves de rapiña, es un sueño feo. Es un sueño de ataque diabólico contra usted y contra su familia. Y por eso es importante que hagamos un diccionario, aunque sea mental o escrito, como dice Daniel capítulo 7, versículo 1, para que nosotros entendamos cómo funciona Jehová. Pues es importante, que lo importante aquí es que yo busque la presencia de Dios, que yo me consagre al Señor cada día más y más, me acerque a Él cada día más y más, busque a Jehová cada día más y más, en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en la administración, uno puede estar ministro y de momento, ¡pah!, Jehová te prende los ojos y tú estás viendo algo. Veo esta serpiente. Veo esta hermana que tiene una lepra en la mano. Veo esta hermana que tiene una lengua larga y tiene gusano. Me está mostrando la condición de esa persona. ¿Ve? Entonces yo la veo. Y es importante que usted entienda estos principios, porque de otra manera usted no lo va a entender. Vaya conmigo a Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5. Alabanza en nombre del Señor. Hechos capítulo 5. Mire la palabra del Señor.
Es importante que usted entienda estas cosas. Del 1 al 9. Hechos 5. Del 1 al 9. Alabanza en nombre del Señor. Bendito sea su santo nombre. Mire esto. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió su heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese el Espíritu Santo? Lo primero que ve Pedro es que este hombre estaba poseído por el mismo Satanás. Porque cuando tú ves una persona, cuando tú tienes esa visión espiritual, de ojos espirituales, Dios te muestra lo que la persona tiene. Esta es una mentirosa, esta es una engañadora. Esta viene a la iglesia pero se pasa mintiendo. O este así, le gusta mentir. O es un hombre puro, un hombre santo, lo que sea. ¿Ve? Pedro pudo ver. ¿Ve? Los ojos espirituales de Pedro. Mire esto. Reteniéndola, no se quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que le oyeron. En otras palabras, que este hombre pues no sabía que Pedro tenía esos ojos espirituales, que Dios le revelaba, que Dios le mostraba, y que Pedro sabía lo que era, porque Dios le dejaba saber lo que es. Pero la gente no está acostumbrada a esto. Entonces usted llama a una persona, que Dios te diga a ti, por ejemplo: quiero que llame a esta persona y ores por ellos, porque te voy a mostrar algo. Y yo me bajo del púlpito y voy a esa persona, y cuando me paro frente, ¡pum! Ahí Jehová me muestra algo. Mira, eso es lo que están haciendo. Eso es lo que están hablando. Son de los que calumnian secretamente en mi casa, esto y lo otro. Y usted, porque hay mucha gente que viene con mucha sonrisa y: querido pastor, ¿cómo está? Pero por dentro puede que tengan una mamba africana venenosa. Y solamente los ojos espirituales te van a mostrar todos estos detalles. Alabanza en nombre del Señor. Marcos capítulo 2. Vaya conmigo al Evangelio según San Marcos. Capítulo 2. Alabanza en nombre del Señor. Marcos es un tremendo hombre de Dios. Marcos capítulo 2. Ahora mire el verso número 5. Al ver Jesús la fe de ellos, Jesús podía ver la fe. ¿Cómo usted ve la fe, hermano? Si la Biblia dice que la fe es un espíritu. La fe es un espíritu. Pero en la visión espiritual, Dios te muestra cuánta fe tú tienes. Al ver la fe de ellos, dice la palabra del Señor, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y eso es donde la gente se sorprende, porque ellos no conocen el don de ciencia. Ellos escuchan, tienen una idea más o menos lo que es. Entonces se van. No, yo no creo, eso se fue el pastor. Usted ve que se van porque en su misma carnalidad, en su misma mundanalidad, no quieren aceptar lo que Dios les dice, porque ellos resisten al Espíritu, como dijo Esteban. Ustedes, vosotros, resisten al Espíritu. Y resistir el Espíritu es un pecado terrible, hermano, porque te va a caer peor, ¿verdad? Y siempre están parchando las cosas. No, esto no es así, esto no es así, es que esto es asado. Y siempre están, ¿cómo se llama? Poniéndole la mano a un barril lleno de agua con muchos agujeros. Y ellos no quieren que el agua se salga y se pasan parchando. Así se pasan ellos siempre, tratando de encubrir su mentira, pero siempre el agua se sale. Y usted sabe las cosas y las averigua. ¿Ve? Porque están escondidos dentro de ellos mismos. Alabanza en nombre del Señor. Entonces, se sorprenden entonces cuando de momento Jehová comienza a mostrar cosas y a decirle cosas hasta de la intimidad. ¿Ve? Cosas de la intimidad a personas que hacen que Dios no se agrada. Entonces están ahí, se ponen medio nerviosos cuando el Espíritu Santo comienza a manifestarse de momento.
y a decir cosas. Entonces se ponen nerviosos, se van para allá, dan muchas vueltas. Ellos no quieren que Dios los confronte. Y si Dios los confronta, se van enojados. El producto de su carnalidad. Entonces, gloria al Señor que Dios me ministró. No debía que Dios me ministrara porque no me lo merezco, pero Dios me ministró. Se van tratando de poner un frente ante la gente. Porque yo sé que están como Saúl. ¿Ve? Ellos quieren verse bonito frente a la gente. Fui que la gente me desertaba. ¿Ve? Y ellos están en ese pensar. Entonces lo que le viene es peor de lo que ellos esperaban. Porque entonces sus cosas comienzan a salir a la luz. Entonces dice, mira, era cierto lo que el Señor le mostró al pastor. Y nosotros quisimos taparlo. Y mira que yo puse las cosas de una manera para que se viera bonito. Pero Jehová me viró la torta. ¿Ve? Es que no se puede. ¿Ve? Lo mejor es aceptar lo que Dios le muestra a uno, alabanza en nombre del Señor y pedirle perdón al Señor y cómo se llama. Pero para eso, usted tiene que tener un carácter. ¿Qué carácter es ese? Vaya conmigo a Daniel 5:11. Daniel 5:11, alabanza en nombre del Señor. Mire la palabra del Señor. Daniel 5:11. Es importante que usted se dé cuenta de eso. Daniel 5:11. Mire la palabra del Señor. Otra porción tremenda. Mire esto. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre se halló en el luz, inteligencia de los dioses. Al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe de todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Esta mujer está hablando de la manera del lenguaje babilónico. Lo que está diciendo, aquí hay un hombre que es espiritual. Aquí hay un hombre que tú no le puedes venir a él con historietas ni con cuentos. Aquí hay un hombre que Dios le revela las cosas. Y todas tus mentiras y engaños y fraudes, Jehová se los revela y se los muestra. Cuando ese hombre existe, hermanos amados, en la congregación, tú tienes que andar con cuidado. Porque aunque apriete mucho los zapatitos y salga caminando como una estatua, Dios te va a decir, mentirosa, mentiroso, engañador, engañadora. Y va a sacar tu pecado fuera. ¿Ve? Y las iglesias no están acostumbradas a ver eso. Las iglesias, como hay tanta carnalidad, tanta cosa, no están acostumbradas. Entonces cuando llega un hombre de Dios, con esos dones del Señor, y esa manifestación, y Dios comienza a sacar la basura para afuera, se ponen nerviosos. Se van hablando negativo porque no quieren que digan, mira, soy yo, pero yo no quiero que la gente sepa que soy yo. Voy a pasar un poquito de pinturita para ponerme que me vea bien, pero no. Dios te sigue martillando, 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 hasta que rompe el frasco. Porque todo lo que quiere el Señor es que tú te humilles, le pidas perdón a Él, porque tu caminar no me agrada, dice Jehová. Yo conozco las cosas que hace, con quién te rodea, con quién habla. Y aunque dice que no habla, habla. ¿Ve? Y todas tus cosas yo las conozco. Pero llegamos a la iglesia disfrazados, como si fuéramos los amados, un Superman con un disfraz puesto. Entonces viene Jehová en el espíritu y te saca las cosas para afuera y te sientes avergonzado y avergonzada. La paz de Dios contigo, la bendición de Jehová esté con vosotros de una manera especial. Que abunde en usted el verdadero Dios de Israel. Amén.